Bueno, buenas noches lo primero, buenas tardes, noches. Estamos aquí, hoy lo estoy grabando en domingo, primer día después del apocalipsis, pero por si acaso sobrevive la humanidad y tenemos que hacer la EBAU, tenemos que seguir viendo las cosas y tenemos que seguir viendo nuestros temas de la historia de España. Solo deciros que espero que estéis todos bien, que os cuidéis mucho, que no salgáis a la calle si no es estrictamente necesario y que hagáis caso a vuestros padres, a las fuerzas de seguridad y todas esas movidas. Eso ya que os lo cuenten por la tele. Yo vengo a contaros la historia de España. Vamos a comenzar a dar clase y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ver los PowerPoints como los hemos estado viendo en clase, pero de manera online. Los iré explicando y luego ya veremos si os voy diciendo alguna cosa, si os mando algo, si a lo mejor abrimos un foro o a lo mejor hacemos algunos directos para que me podáis preguntar cosas. Poco a poco voy viendo cómo hacerlo, pero es una situación diferente, es una situación extraña y tenemos que entre todos ver la mejor solución. De momento vamos a comenzar con el estándar 42. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX. Bien, este estándar pues es bastante sencillo, es además cortito y muchos de vosotros lo habéis visto en Geografía de España. De hecho, ya os dije que había hablado con Ricardo para que por lo menos la introducción fuera muy parecida a la que hiciera él y la que hiciera yo, para que no tuviese que estudiar dos cosas diferentes para una misma cosa. Por lo cual, sin más dilación y sin más preámbulo, comenzamos con nuestra primera clase después del Armagedón. Vemos el punto 42.1, que sería una especie de introducción en la que hablamos de la tardía llegada de la transición demográfica a España. Sabemos, porque ya lo hemos estado hablando, que entre todos los países desarrollados se produce una evolución demográfica similar, que comienza con lo que llamamos el régimen demográfico antiguo, que abarcaría prácticamente desde el Neolítico hasta el siglo XIX en Europa, y que se caracteriza por unas tasas de natalidad altas y unas tasas de mortalidad altas también, por lo cual si nacen muchos y mueren muchos, pues el crecimiento demográfico es pequeñito. Y va a acabar este proceso con un régimen demográfico moderno que se caracteriza pues por lo contrario, ¿no? Por unas tasas de mortalidad bajas y por unas tasas de natalidad también bajas. Entonces se mueren pocos, pero como también nacen pocos, pues entonces el crecimiento demográfico también sería muy bajo, incluso puede hasta ser negativo, como está pasando en algunos países ahora mismo de Europa, o si no me equivoco, por ejemplo en Japón, que tenemos problemas en que nace muy poca gente y entonces la población iría para abajo si no fuera, pues por ejemplo en España, por la emigración, ¿no? Crecería muy poquito si no fuera por los emigrantes. Bien, entre el régimen antiguo y el régimen moderno tenemos un periodo de transición que lo llamamos la transición demográfica. ¿Qué supone este periodo de transición? Que comienza a caer en este caso, lo primero que comienza a caer es la mortalidad. Cae la mortalidad y luego más adelante va cayendo la natalidad. Por lo cual ahí se produce un impasse en el cual hay una mortalidad que ha caído mucho y una natalidad que se mantiene alta. Por lo cual ahí es cuando pega el boom. ¿Por qué? Porque si nacen muchos y mueren pocos, pues sobreviven muchos y crece la población. Esto es fácil, ¿no? Aquí lo estamos viendo, si nos vamos ahí a la gráfica que tenemos, podemos ver cómo no se ve aquí, pero el azul es tasa de natalidad, lo rojo es tasa de mortalidad y el verde es el crecimiento de la población. Comenzamos pues podríamos decir siglo XVIII. Tasas de natalidad por encima de las de mortalidad, porque si no, no crece la población. Pero crece, fijaos, muy poquito. La tasa de natalidad se mantiene y acaba cayendo, pero la tasa de mortalidad ha caído mucho y ha caído antes que la de natalidad. Por lo cual, durante este espacio, ¿no?, hay me acabo de dar cuenta de que yo estoy señalando con el ratón, pero vosotros no lo estáis viendo con el ratón. Así que voy a salirme de aquí. A ver si me deja salirme. ¿Qué se me pasa? A ver,
vamos a salir. Mirad, ahora sí que a ver si que lo veis, ¿verdad? Voy a poner un poco más grande. Fijaos, tasa de natalidad, tasa de mortalidad y crecimiento de la población. Cae primero la tasa de mortalidad y después cae la tasa de natalidad, por lo cual aquí hay un impasse en el cual hay mucha diferencia entre la natalidad y la mortalidad, con ventaja para la natalidad, por lo cual crece mucho la población. Lo veis, ¿no? Cómo va creciendo. Una vez que vuelva, que igual que ha caído la mortalidad, caiga la natalidad, pues se igualan otra vez. Y fijaos que la diferencia es incluso menor que había antes, ¿no? De la transición demográfica, lo que hace que el crecimiento de población se quede estanco, que se quede plano, e incluso fijaos como aquí se está empezando a cruzar y hay más mortalidad que natalidad, por lo cual la población caería. Bien, ¿por qué se produce este cambio? ¿Por qué se produce esta transición? Pues está muy ligado al desarrollo económico de las sociedades, el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico y una serie de condiciones, por ejemplo, para que caiga la natalidad, para que caiga la mortalidad, pues una serie de condiciones, por ejemplo, sanitarias o de alimentación que haga que no se muera la gente, ¿no? O médicas. En el caso de nuestro país, ¿cuándo se produce esto? Como ya sabéis que vamos por detrás de los demás siempre, pues vamos a ir por detrás de otros países europeos, como pone aquí. Como consecuencia de que nuestro ritmo y nuestros procesos de industrialización es más lento y más tardío. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que excepto Cataluña, voy a ponerlo en grande, ¿no? Porque así creo que si doy a la F5, a ver, ver pantalla, control L, ya me lo sé para la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Excepto Cataluña, donde ya sabíamos que es de los pocos lugares industriales que hay en España, excepto Cataluña, el resto de España está poco industrializado y no va a la par de Europa. Cataluña sí que empieza la transición demográfica, al igual que Europa en el siglo XIX, pero en el resto de España no se va a producir hasta principios del siglo XX. ¿Por qué se caracteriza nuestra demografía hasta este momento? Pues por una natalidad alta y una mortalidad alta. Y, por tanto, un crecimiento natural muy reducido. La natalidad, bien, elevada. ¿Por qué? Primero, seguimos en una economía y una sociedad eminentemente rurales. La inmensa mayoría de la gente se dedican a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Por lo cual, todavía no existe una sociedad urbana e industrial, lógicamente. Los hijos se ven como algo bueno. No quiero decir que ahora se vean como algo malo, pero se ven como algo bueno económicamente, ¿no? Ahora pueden ser buenos, ¿no? Supongo que sí, pero no por economía. La gente no tiene hijos porque les ayuden en la economía o porque les ayuden en la tienda o porque vayan a ir a la FASA con ellos a trabajar, ¿no? Sino por otro tipo de cuestiones. Pero en este caso sí que se veía como algo bueno. ¿Por qué? Porque desde muy pequeños iban a estar ayudando en el campo. Desde muy pequeños ayudaban, ¿no? a la economía familiar. Eran muy baratos de mantener, simplemente prácticamente con lo que hacían ellos ya se mantenían y te daban un rédito. Y además, como no existía seguros de accidente, ni de enfermedad, ni jubilación, ni nada, que como te pasara algo ahí te quedabas, un hijo era como una especie de seguro, un seguro de enfermedad o seguro de jubilación, ¿no? Igual que tú lo habías cuidado cuando él era pequeño, luego estos hijos te mantenían a los padres cuando eran mayores o cuando les pasaba algo. Lógicamente ahora eso pues ha cambiado, ¿no? Por otra parte, no existían métodos anticonceptivos eficaces. ¿Existían? Pues sí, existirían, pero no con la eficacia como los que tenemos ahora, ¿no? Ya sabéis que el método más eficaz ahora mismo son las chanclas con calcetines, pero aparte de eso tenemos métodos que también son muy fiables. ¿Qué hacían entonces? Pues claro, pues si no mantienes relaciones, pues no tienes hijos, ¿no? Entonces se retrasaba la edad de matrimonio y, como ya sabéis, muy influenciado por la Iglesia, ¿no? Que no se podía mantener relaciones antes del matrimonio, pues cuanto menos tiempo estén casados, pues menos hijos tienen. Pero vamos, eso era la medida más eficaz que podían tomar. Seguimos. Mortalidad. Alta y oscilante. Oscilante quiere decir que tiene altos y bajos. ¿Por qué se produce? Porque hay un bajo nivel de vida
Y hay unas medidas médicas, y la medicina todavía no está demasiado desarrollada y la sanidad tampoco está demasiado desarrollada. Tener en cuenta que, fijaos que ahora estamos hablando de los simples paracetamoles, los antibióticos en la Primera Guerra Mundial todavía no se habían descubierto, si no me equivoco, se descubren en la Segunda Guerra Mundial, por lo cual una gripe pues, se lleva por delante a todo el mundo. Por un lado, no hay comida para todos. Ya sabéis que la revolución industrial en Inglaterra, por ejemplo, la precede una revolución agraria. El sistema Norfolk, no sé si esto lo vería seguramente el año pasado, ¿no? Que la rotación cuatrienal, como si dijéramos, aumenta mucho la producción y la gente tiene más alimento. Si hay más alimento, puede haber más gente y, por otro lado, la gente que está más sana. En cambio, hasta entonces en España, hasta el siglo XX, seguimos sin mecanizar el campo, seguimos en unas condiciones agrarias muy malas, por lo cual hay poca producción. Y la mayoría de la gente, come menos de lo que debería de comer y tienen además una dieta desequilibrada. Una dieta desequilibrada sobre todo en que les faltan proteínas. Comen un pan, el elemento básico ya sabéis que es el pan y el vino, pero escasea la carne, la leche, los huevos o pues eso, alimentos que tengan proteínas y que puedan ayudar incluso al desarrollo cerebral. Yo en esto me estoy metiendo en un jardín porque tampoco sé mucho yo de eso, pero creo que tiene bastante que ver. ¿Qué os iba a decir? Por lo tanto, además, fijaos que esta gente que están mal alimentados son los que más los que más van a padecer o los que más graves se van a poner cuando haya una epidemia o cuando haya enfermedades, ¿no? Cuando tú estás sano, lo estamos viendo ahora mismo. La gente sana, la gente fuerte, la gente que no tiene patologías previas, es más fácil que sobreviva a una epidemia. En cambio, una persona mal alimentada, con déficit pues eso, de alimentación, con problemas o con patologías previas, ¿no? Derivadas, pues en este caso, en estos momentos, eran de comer poco, comer mal, tener unas situaciones higiénicas terribles, ¿no? Pues esos son los que más afectados se van a ver. Por lo tanto, por una parte, ¿por qué hay mucha mortalidad? Porque la dieta alimenticia es escasa y mala y poco variada y con falta de proteínas. Segundo, porque hay enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la bronquitis, la pulmonía, la gripe, la diarrea, que se llevan por delante a muchísima población. Sobre todo, ¿por qué? Por el atraso de la medicina, el desconocimiento de las vías de transmisión de las enfermedades y la falta de la higiene privada y pública. Tener en cuenta que en muchos lugares tardan mucho en establecer servicios de agua potable, alcantarillado, recogida de basuras. Hemos visto como en Madrid lo hacen con Carlos III, pero tener en cuenta en vuestro pueblo cuando habrán puesto alcantarillado, agua potable, recogida de basuras, etcétera. Por lo cual, esto es lo de siempre, ¿no? Cuando hay una epidemia, pues imaginaos si toda la calle está llena de mierda, pues se extiende muchísimo más. Y bueno, y si no hay agua potable o el agua, pues imaginaos lo que te puede pasar. Si habéis viajado fuera, te dicen en algunos países todavía, hoy en día, que no bebas el agua de allí, porque te pueden entrar enfermedades, pues imaginaos en el siglo XIX, en España, cómo podría estar la cosa, ¿no? Por otro lado, aparte de esta mortalidad general, estas enfermedades endémicas, estas enfermedades que cada 2 por 3 están arreciando en la población, se suman otros momentos de mortalidad catastrófica, ¿no? Puntuales. ¿Por qué? Por guerras, epidemias o malas cosechas de cereales. Empecemos con las malas cosechas de cereales. Ahora mismo, si hay una mala cosecha un año, pues no pasa nada. Pues primero porque hay unas malas comunicaciones, pues porque te pueden venir cosas de otros sitios y además porque hay una buena comunicación en España y si hay mala cosecha de algo, pues se come más de otra cosa o si no se importa. Pero en este momento la gente además vive al día. O sea, primero las comunicaciones son horrorosas, que ya lo hemos visto. Y aparte, la gente, si hay una mala cosecha, como no tienen reservas, se mueren de hambre. O si pasa, por ejemplo, un ejército y les quita los víveres que tienen o les destroza la cosecha, se mueren de hambre. O sea, muere gente en el pueblo por una mala cosecha. Imaginaos, si hay una serie de años con malas cosechas, pues por situaciones climáticas o por lo que sea, pues puede causar estragos en una sociedad que ya de por sí está al límite. Por otra parte, epidemias. ¿Qué os voy a contar? Si veis lo que está pasando hoy en día, imaginaos esto mismo en el año 1900. Pues
alucinante, ¿no? Se puede llevar por delante a muchísima gente cualquier epidemia. Y por otro lado, las guerras. Las guerras, no sé si lo hemos hablado ya, lo he hablado con vosotros, no solamente tienen consecuencias en la mortalidad directa, en la gente que se muere porque le pegan un balazo o un hachazo a la cabeza, claro, eso ya lo sabemos todo el mundo, pero también tienen consecuencias indirectas, ¿no? Toda esta gente que muere pues porque la guerra aumenta los impuestos, porque hay que pagar las armas, hay que pagar la maquinaria de guerra, entonces la gente tiene que pagar más impuestos, suelen subir los impuestos y la gente no los puede pagar o pasa necesidad. Las guerras destrozan fábricas, destrozan edificios y mandan a la gente que está produciendo, les mandan al frente, por lo cual muchos campos se quedan sin cultivar, por lo cual no solamente no me voy a estar media hora porque entonces me vais a dar a love y aquí como no tenéis la obligación hacéis y ya está Javi a otro sitio, pero vamos, lo que os digo, que la guerra en la guerra no solamente tiene las consecuencias de mortalidad de la gente que les matan, sino que la gente que no está en el frente también va a sufrir los estragos de la guerra. Por otro lado, lo último... no, ya lo hemos visto las tres cosas. Pues vale. Fijaos que aquí os pongo en los apuntes que provocan subida del grano tanto a las epidemias como las más cosechas, como las guerras. Cuando hay escasez, sube el precio del grano. ¿Y a quién afecta? Pues a los siempre, ¿no? A los de siempre, los paganinis, como siempre solemos decir, son los más pobres, los que no pueden pagar los precios que se pongan cuando sube el grano. Y entonces la gente... Directamente lo que os digo, o sea, no es como ahora que puedes pasar hambre que no has almorzado, la gente se muere. No es como ahora que en el Mercadona, si no hay harina de no sé qué, pues coges harina de no sé cuál. O madre mía, qué desgracia que no quedan donuts. Es que en ese momento la gente se muere porque no puede pagar simplemente para comprar harina para hacer un pan y comérselo. Por otra parte, tenemos que hablar de la mortalidad infantil, tremenda. Ya sea por problemas en el parto, porque vengan mal los niños, o también por desnutrición, infecciones de los bebés, que no hay una sanidad como lo que hay ahora, y los niños, que son muy proclives a poder coger enfermedades, pues imaginaos. Todo ello que hace una esperanza de vida muy baja, sobre todo por la mortalidad infantil y materna. De hecho, ya sabéis, os lo he dicho al principio, que muchas veces, la gente tiene muchos hijos, entre otras cosas porque se mueren muchos. Y entonces para tener unos pocos, pues tienes que tener muchos. Ahora, pues no se suelen tener tantos porque te sobreviven prácticamente todos, ¿vale? Seguimos. La transición demográfica en España, en el primer tercio del siglo XX. Bien, como decimos, el periodo de transición entre el régimen antiguo y actual en España tiene lugar entre 1900 y 1975. Fijaos, hasta 1975 no ha culminado. Yo nací en el 84, o sea, 9 años antes de que naciera yo. O sea, que no estamos hablando de cosas ya tan lejanas, ¿no? Ya nos vamos acercando a la actualidad y eso quiere decir que nos queda poco por estudiar, ¿no? Es una cosa buena. En comparación con otros países de Europa, pues ya os he dicho, se inicia más tarde, pero dura menos y es más intenso. Se inicia más tarde, dura menos y es más intenso. Vámonos al dibujo de abajo a la derecha. Espera, voy a quitar esto y lo vamos a ver aquí. Fijaos, la línea roja es Europa Occidental y la línea azul es España. Fijaos cómo a partir de 1900 las tasas de crecimiento, esto es el tanto por ciento que crece la población, ¿vale? O el tanto por mil. Fijaos cómo... no, el tanto por cien. Sí, yo creo que sí. Fijaos cómo en Europa va bajando, ¿no? Y las tasas van a ser, a partir de 1913, siempre van a ser menores las tasas de crecimiento de Europa respecto a las tasas de crecimiento de España. Fijaos cómo va bajando según nos acercamos a la actualidad, ¿verdad? Bien, en comparación con otros países, lo que hemos dicho, más corto y más intenso. Durante la primera mitad del siglo XX, la población española crece a un ritmo superior al resto de Europa. Y vemos que en la segunda mitad también, ¿vale? Lo que pasa es que como están hablándonos de la primera mitad, pues lo decimos. Se caracteriza, ¿por qué? Porque disminuye suavemente la natalidad
y disminuye bruscamente la mortalidad. Aquí tenéis también el mapa del crecimiento en España y ahora vamos a ver en la disminución de la natalidad y la disminución de la mortalidad. Voy para aquí y creo que lo puedo poner en grande. Como era Control L, ¿puede ser? Sí. Descenso de la natalidad. ¿Cómo desciende? De manera suave y discontinua. No está descendiendo siempre, o bueno, aunque sí que hay una tendencia, ¿no? Desde 1900 sí que hay una tendencia que va bajando, no siempre va bajando al mismo ritmo. Hay momentos en los que baja más y hay momentos en los que baja menos. Comienza a descender más a partir de 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Fijaos, aquí tenemos cómo desde 1890 va ya poco a poco, bueno, va bajando un poquitín, ¿no? A partir de 1905 podemos ver que baja, pero fijaos como aquí ya se pronuncia bastante, ¿no? En esta época ya se pronuncia bastante. Luego hay un repunte y luego hay una caída. Esto es lo que vamos a explicar. Nos vamos aquí, 1914. ¿Qué es lo que pasa? Comienza la Primera Guerra Mundial. España, como hemos estudiado, va a ser neutral. Pero aunque sea neutral, ya sabéis que como los países en guerra compraban todo lo que les vendieras, España se convierte en un país exportador y venden las cosas a unos precios desorbitados para la gente, para el pueblo español. Los precios que pagan por ello son desorbitados y provoca hambre y escasez en España, incluso de productos de primera necesidad. Eso lo hemos visto hace, creo que 2 estándares, lo hemos estado viendo, así que si queréis, cogéis, vais para atrás y lo veis. La cuestión, lo que os digo, fijaos, aunque España no participó, sufrió graves consecuencias por el aumento de los precios, la exportación masiva de productos de primera necesidad que provocaba la carestía dentro del país. Anda, pues ahora sí que se ve, que tengo la manita esta, antes no la veía. Bien, tras la guerra y la epidemia de gripe de 1918, la llamada gripe española, que es la última gran epidemia que había habido en España hasta hoy, que se había llevado por delante a muchísima gente. Eso lo tenéis en los apuntes. Y de hecho se llama la gripe española, pero nosotros por una cosa que no hicimos y nos pusieron el nombre. La gripe española, esto por curiosidad se le llama así porque en España, como no había censura, porque España era neutral, dijo, hay una gripe que se está llevando por delante a todo el mundo. Pero esta misma gripe estaba en Prusia, estaba en Francia, estaba en Hungría, en todos los lados, pero lo que pasa es que como estaban en guerra, ninguno quería decir que su pueblo estaba sufriendo una epidemia, porque lógicamente lo último que quieres dar sensación de cara a tu enemigo es de que eres débil, porque entre tus tropas hay una epidemia que está matando a un montón de soldados, ¿no? Entonces los españoles, como sí que empezaron a decir aquí está pasando algo, aquí hay una epidemia, se está muriendo la gente, pues la llamaron la gripe española. Pues nada, por si habíamos hecho pocas cosas, pues una más que nos han encasquetado sin haberla provocado nosotros. Bien, la cuestión, cuando termina la Primera Guerra Mundial y cuando termina la epidemia esta de gripe española, la natalidad se va recuperando durante los llamados felices años 20, ¿no? Este momento de entreguerras, ¿no? Este periodo de entreguerras que es muy bueno para la economía mundial y que acabamos de hablarlo, por ejemplo, de la dictadura de Primo de Rivera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo va a volver a caer? Pues bueno, pues si lo habéis estudiado el año pasado, el crack del 29. En el crack del 29 hay una disminución muy brusca de la natalidad, que va a llegar hasta el estallido, en España va a llegar hasta el estallido de la guerra civil. Y durante esta, lógicamente, pues están como para tener niños, ¿no? Va a haber un descenso bastante grande de natalidad, entre otras cosas, porque la gente se está pegando tiros, ¿no? No están en su casa, ya les gustaría estar en su casa con su mujer, pero están en el frente pegándose unos contra otros, ¿no? En una guerra civil que ya lo hablaremos, pero es una de las peores cosas que pueden pasar en un país, ¿no? ¿Qué os iba a contar? Vamos a ver en el mapa. Fijaos, mortalidad. Año 16 al 19, fijaos los estragos
fijaos cómo sube la mortalidad. Pero es que además, ¿os acordáis que decíamos que es que era una época en la que encima la economía española iba para arriba como la espuma? Por eso se quejaban tanto los sindicalistas y los obreros, porque decían, es que España se supone que está creciendo un montón. Dice, pero es que la gente se está muriendo. No estamos diciendo, es que no tengo para comprarme la Play o para irme de vacaciones a la playa. Es que la gente se está muriendo. España va fenomenal, pero la gente se muere. Esto no tiene ningún sentido. Así, si vemos, fijaos, con gráficas podemos ver por qué la gente se queja, porque la gente está disconforme y porque dicen, pero ¿qué está pasando aquí? Nos estáis tomando el pelo. Descenso y el crack del 29 se hace notar un poco más tarde en España y sube a partir del 34 y pico, sube, fijaos, toda esta época sería la época de la guerra civil y luego va descendiendo lógicamente. Aquí un repunte pues en envejecimiento de la población, ¿vale? Voy por aquí. Me estoy dando cuenta que se está hablando ahora de la mortalidad en vez de la natalidad. Estoy yo en la parra, tengo que practicar más. Espera un segundo. Tras la guerra, la epidemia de gripe, la natalidad se recupera durante los años 20, sí, y la crisis del 29 provoca una disminución de la natalidad y continúa la tendencia descendente luego. Y para acá, porque es lo mismo. Fijaos, lo que hemos visto para arriba, pues para otros para abajo. Y en la guerra, fijaos, baja muchísimo la natalidad, luego sube un poco, sube y luego ya va bajando. Ahora cuando vamos a ver la mortalidad, pues os lo acabo de contar. Así que, bueno, lo que os he contado. ¿Por qué la mortalidad es malísima? Pues por las condiciones sanitarias, higiénicas, que son malísimas, la mejora de la alimentación, vestido y vivienda. Y estas, pues eso, si la atención sanitaria es mejor, si las condiciones higiénicas en las ciudades y en los pueblos es mejor, si mejora la alimentación y hay más comida, si la gente se viste, se abriga, se visten mejor, si la vivienda, no es que la vivienda tenga jardín o que tenga más habitaciones, es que la vivienda tenga agua corriente, que sea salubre, que puedas vivir en ella, ¿no? Que no pases frío, ese tipo de cosas. Pues eso, lógicamente, son cosas que para nosotros son elementales, pero que son básicas para que no haya una mortalidad gigantesca. Estas mejoras hacen que disminuya mucho la incidencia de las causas habituales de mortalidad que hemos visto, que eran las crisis de subsistencia, las epidemias, etcétera. Fijaos, solamente una epidemia, la gripe española, que ya hemos hablado de ella, 250.000 muertos aquí en España, y además enfermedades endémicas solamente se van a ir erradicando. La viruela, por ejemplo, que había sido tremenda en España, se va a erradicar. Especialmente significativo, descenso de la mortalidad infantil. Pues lo que decimos, mejor salud, mejor alimentación, mejores condiciones higiénicas, pues los bebés no se mueren tanto. Fijaos, pasa de un 186 por 1000, o sea, de cada 1000 niños se morían casi 200, una pasada, ¿no?, a 64 por 1000 en 1930. De que de cada 1000 se mueren 64 bebés es una burrada, pero comparado con 186 han reducido 2/3 lo que se morían antes, ¿no? En consecuencia, la esperanza de vida, lógicamente, crece mucho. Pasa de los 35 años, fijaos, 35 años de esperanza de vida, ¿eh? Parece esto que estuviéramos hablando de los romanos, a los 50 años. Seguimos, para acabar, y ya acabamos con este tema y yo os dejo en paz por hoy. La emigración, también un componente importante en la demografía, son los flujos migratorios. Vamos a distinguir entre la migración externa y las migraciones internas. En el exterior, pues lo tradicional en España, a ultramar, a los territorios antiguamente españoles. Entre 1900 y 1930 emigran más de 3 millones de personas y cerca de 900.000 ya lo habían hecho en las 2 últimas décadas del siglo XIX.
¿A dónde? Pues los destinos más normales, México, Argentina, etcétera, etcétera, pues los lugares que hablan español y que habían sido españoles. A todo esto se suma emigración a Francia, también por motivos, pues entre otras cosas laborales, ¿no? Afecta con mayor violencia a ambas Castillas, mucha gente se va. Mucha gente que se van, los inmigrantes, suelen ser gente que se van a trabajar y que están justo hombres en edad de trabajar, en edad pues a lo mejor como la mía, o más jóvenes, o por ahí, que son los que en teoría tendrían que estar en casa y tendrían que estar formando familias y teniendo hijos. Por lo cual, estos flujos van a comportar en España que haya una poca masculinidad, ¿no? Poca masculinidad en cuanto a que hay muchas más mujeres que hombres y en consecuencia hay menos bodas, menos matrimonios y si hay menos matrimonios, pues por mucho que se pongan hay menos niños. El crecimiento natural entonces en estas zonas, en las zonas de las Castillas donde se van muchos hombres a trabajar fuera, pues va a ser menor y el crecimiento por ende va a ser menor que en otras zonas. Por lo que respecta a las migraciones internas, pues fundamentalmente las migraciones internas en este periodo son del campo a la ciudad. ¿Por qué? Pues porque hay un factor atractivo en las ciudades, sobre todo en la zona de País Vasco, en Barcelona y en Madrid, por la industria, por la naciente industria, y ahí necesitan mucha mano de obra, ¿no? Muchos obreros. Sobre todo a partir de 1914, con este boom de la Guerra Mundial que hace que todo lo que fabrique se lo vayas a vender. Esto da un impulso a la empresa en País Vasco, en Cataluña sobre todo, tremendo. Entonces mucha gente se van a marchar de zonas rurales, se van a marchar a las grandes urbes españolas. Fijaos cómo, para terminar, en 1930 ya casi la mitad de la población de Madrid y de Barcelona eran inmigrantes de otros lugares. Bueno, con esto ya no doy más la paliza, hemos terminado la primera clase. Yo creo que os lo voy a subir mañana lunes. Os veis el vídeo y vamos a ver cómo lo podemos hacer, si un directo incluso por Instagram, nosotros que estamos en Instagram, si podemos hacerlo por Google Classroom, no lo sé, pero intentaremos hacer un foro para que podáis preguntar cosas, yo os responda y podamos tener un poco de feedback con las clases. Os agradezco mucho que hayáis llegado hasta el final escuchándome, ahora que podíais haber dedicado el tiempo a otra cosa, seguiré subiendo las cosas a Dropbox. Tenéis mi correo electrónico, estoy aquí para ayudaros, para echaros una mano, estad tranquilos, no os preocupéis por lo que vaya a pasar en junio, estáis viendo que todo está cambiando, que todo es impredecible ahora mismo por dónde vayan a ir las cosas, por lo cual vamos a esperar y vamos a ver por dónde van los tiros y por dónde van las cosas. Si esto se alarga, pues no sé qué pasará con la EBAU, no sé con lo que pasará con las clases, pero por lo menos en la clase de historia no vais a tener problemas, podemos hablar, podemos ver todo lo que queráis, podemos hacer actividades y vamos a ver todo el temario, sea así o sea, como si tengo que salirme al balcón a pegar gritos hasta que me escuchéis, pero no os preocupéis porque no os vamos a dejar tirados. Un abrazo a todos, dar un abrazo a vuestras familias, mucha fuerza y ánimo y que vamos a salir de esta y que dentro de poco nos veremos todos en clase y lo celebraremos. Un abrazo, chicos.